Esta conferencia pues que lleva por título, digamos, el culto familiar, camino de reforma. Y pues el tema de la conferencia, pues como su nombre indica, ¿no? El culto familiar, que ha sido tradicionalmente uno de los pilares de la Iglesia en Escocia, de nuestra Iglesia, de la Iglesia reformada en general, pero en particular, como veremos, de Escocia. Y ha sido esto sí, en la Iglesia de Escocia, digamos, de hecho siempre, a lo largo de su historia, han hecho un enorme hincapié en que las familias den culto a Dios a diario en sus casas, pero lo hizo sobre todo en el tiempo conocido como la Segunda Reforma. La Segunda Reforma, que es el periodo de tiempo que se conoce normalmente desde el año 1637, cuando bueno, pues hubo, digamos, una reacción en contra de querer poner el gobierno episcopal en la Iglesia de Escocia, y la conclusión de este periodo pues llegaría hasta la Asamblea de Westminster, ¿no? La Asamblea de Westminster en el año 1647. 48, mejor, siempre está un poco la duda, ¿no? Si es el 47 siempre, o el 48. Y bueno, como he dicho, ¿no? Se refiere esta segunda reforma a la restauración del gobierno presbiteriano de ancianos en la Iglesia de Escocia. No podemos entrar ahora tampoco en detalles así de la historia, pero para que lo situamos en la historia, ¿no? Y en el año 1639, es decir, poco después, la Iglesia de Escocia publicó un pequeño directorio. Directorio significa guía. Una pequeña guía, un pequeño directorio para enseñar a enseñar cómo realizar el culto en familias. Año 1639. Y en el año 1647, la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, aprobó un segundo directorio que es el más conocido y que normalmente se llama el Directorio de Westminster, ¿no? El Directorio del Culto Familiar de Westminster, pero en realidad no fue de la Asamblea de Westminster, sino que lo aprobó la Iglesia de Escocia. Pero era contemporáneo, era del mismo tiempo que la Asamblea de Westminster, pues por eso que se haya recibido pues este nombre, ¿no? Y fijémonos, ¿no?, que la Iglesia de Escocia, la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, hizo pronunciamientos oficiales, es decir, acts, ¿no? Pronunciamientos se puede decir, no sé, en los años 1639, 1641, 1642, 1647 y 1648. Actas de las Asambleas Generales. La Asamblea General es el órgano, digamos, supremo de gobierno, ¿no? El sínodo supremo. Y pues hicieron declaraciones oficiales exhortando a que el culto familiar fuera, y cito, universalmente practicado en cada familia y por cada persona en toda ocasión. Esta fue el acta general del año 1641. Entonces vamos a ver ahora la necesidad del culto familiar, ¿no? Porque ¿qué hemos de pensar entonces nosotros acerca del culto familiar? ¿Se trata de algo propiamente de la Iglesia de Escocia y nada más? ¿O es una especie de anticualla, ¿no?, el hacer cultos, las familias, ¿no?, a Dios? Que, bueno, puede parecer a lo mejor interesante, pero que no es válida para nosotros, ¿no? Entonces la idea que queremos compartir entonces en este tiempo es de que el culto familiar es precisamente una de las mayores necesidades para los creyentes y también para las iglesias en la actualidad. Fijémonos, según datos de la Alianza Evangélica, no la española sino en general, ¿no? Alianza Evangélica del año 2012. Es decir, que son datos bastante recientes y también de una organización bastante, digamos, tirando oficial en el mundo evangélico. Entonces, en estos datos decía que solo el 40% de los creyentes evangélicos declaran que oran a diario. El 40%. Oran a diario como familia. Y en cuanto a leer la Biblia juntos como familia,
el porcentaje cae al 12-15%. Es decir que, si se interpreta estos datos, esto significa que solo alrededor del 15% hace las dos cosas juntas, el orar en familia y el leer la Biblia en familia, y bueno, pues que el resto solamente oran en familia, lo cual supongo que equivaldría solamente a que están orando para las comidas. Con todo y con eso siguen siendo la minoría. La mayoría de las familias, ni siquiera eso. Estamos hablando de familias evangélicas. Bien, pues entonces el 60% que hemos dicho no tendrían ninguna actividad espiritual en común como familia. Entonces nos podemos preguntar si esto es normal. ¿Es normal que creyentes evangélicos no tengan ningún tipo de actividad como familia? Actividad espiritual en familia. Si estos datos se le suman también de la asistencia a los cultos en la iglesia, el panorama entonces ya se nos presenta ya empieza a ser bastante preocupante. Y en esto de las estadísticas, bueno, siempre hay que ir con un poco cuidado, porque siempre hay estadísticas para todo, y uno puede ser también un poco, digamos, sensacionalista en esto del uso de estadísticas, ¿verdad? Pero, bueno, estos datos que voy a decir se corresponden a los Estados Unidos primeramente, y que también se puede ver, creo yo, como bastante representativo por lo que hemos visto a lo largo de los años, ¿no? Los últimos años nosotros, personalmente. Son dos organizaciones importantes, los nombres no hace falta ahora complicarnos la vida con los nombres en inglés. Son encuestas de organizaciones importantes y serias, y dice que el número de evangélicos, fijémonos, en Estados Unidos, desde los años 2008 al 2019 ha aumentado. Ha aumentado hasta llegar casi, fijémonos, al 40% de la población de Estados Unidos. Estados Unidos, independientemente de las políticas del país, sobre todo a un nivel internacional, como país la población es bastante religiosa. Y el 40% dice, 40% de la población se considera evangélico. Pero fijémonos, ha aumentado hasta llegar al 40%, pero al mismo tiempo también el número de evangélicos que van, o bien rara vez, o bien nunca a la iglesia, también ha aumentado durante este mismo periodo, casi doblándose, hasta llegar al 25%. Entonces, estos datos, por supuesto, han empeorado todavía más con la llegada del coronavirus y los confinamientos, ¿no? De los años 2020, 2021, y bueno, pues en muchas iglesias en Estados Unidos pues han cerrado, ¿no? Sobre todo pequeñas, ¿no? Y se maneja sobre todo la idea, la cifra, que el 30% aproximadamente de los miembros de las iglesias han dejado de asistir a los cultos. El 30%. Y a la luz de estos datos entonces se puede decir que, si juntamos lo uno y lo otro, el mundo evangélico actual ha entrado en una profunda crisis. Una vez más, esto es de Estados Unidos, ¿no? Pero creo que es bastante representativo, ¿no? En todo caso, Estados Unidos sí que es verdad que es el país que marca la tendencia en el mundo evangélico en el mundo. Valga la redundancia, ¿no? En todo el mundo. A esto además, por supuesto, hay que sumar el hecho de que, bueno, los hijos de creyentes también van a las escuelas, lo cual es normal, ¿no? Se les enseñan, por supuesto, los contenidos que se les tienen que enseñar, de matemáticas y todo lo demás, es normal, ¿no? Pero están obligados ahora, o estamos obligados a recibir toda una serie de ideologías a las cuales no te puedes negar, ¿no? Pues de toda la cuestión de, ahora, ideología de género, etcétera, 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 ¿no? Y bien, pues entonces, fijémonos, tienen una misma formación en materia ética y moral que la gente que no es creyente, ¿no? Por lo que, entonces, si no se hace un trabajo especial con nuestros hijos en casa, después de la escuela, ¿no? En los cultos familiares y también en la asistencia a los cultos de la iglesia, las cosas juntas, por supuesto, entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál va a ser el futuro, no? Si no estamos entonces a las puertas de una crisis, ¿no?
que puede llegar a poner en cuestión incluso la existencia del mundo evangélico tal como lo entendemos hoy en día, ¿no? Entonces la necesidad del culto familiar es de la mayor importancia, siempre lo ha sido, pero de una manera especial en el día de hoy. Y no es exagerado que decir, creemos a que de ella depende el futuro de la Iglesia, además siempre ha sido así, pero de una manera urgente en la actualidad. Entonces vamos a ver ahora las bases bíblicas y teológicas para el culto familiar, ¿no? Porque partimos de la base que hay que restaurar el culto familiar. Y esto en el sentido que ha tenido el culto familiar en la Iglesia de Escocia. Una de las ideas principales de la Iglesia de Escocia en cuanto al culto familiar es que es algo normativo para los creyentes y las familias. Y que sea normativo, entonces esto significa que sea bíblico. Que sea bíblico, si no es bíblico, no tiene que ser normativo, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que decir de entrada que en la Biblia no existe la expresión, comillas, culto familiar. No existe. Como tampoco vamos a encontrar ningún mandamiento en la Biblia que diga tienes que hacer culto familiar con tus hijos, ¿no? Entonces, ¿significa esto que el culto familiar no es bíblico? Pues en absoluto. Hay unas bases bíblicas y teológicas muy sólidas para el culto familiar y de ello se desprende, como dice la confesión de Westminster, ¿no? En el capítulo primero, por buena y necesaria consecuencia, como conclusión lógica, que hemos de celebrar el culto en nuestras familias a diario. Entonces vamos a considerar ahora estas bases bíblicas, ¿no? Y que serían tres, sobre todo en tres grandes apartados. Primero, los fundamentos teológicos. Segundo, las bases bíblicas. Y tercero, los ejemplos de la Escritura. Entonces, fundamentos teológicos, bases bíblicas, ejemplos de la Escritura. Viene a ser un poco lo mismo, pero se separa, se distingue lo uno de lo otro, ya veremos. Primero, entonces, comenzamos los fundamentos teológicos. Entonces, fijémonos, ¿no? Comenzamos que el primer lugar, el fundamento teológico básico, primero es que es el ser mismo de Dios. El ser mismo de Dios. La familia no es algo extraña, ajena al ser de Dios. Dios es uno, pero también es Hijo, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Y entonces, en el ser mismo de Dios vemos, se da la realidad de la relación de personas. Y de esta relación de personas, bueno, pues es el reflejo, ¿no? De ella, digamos, toma nombre la familia entre los hombres de la humanidad, ¿no? Entonces es de esta manera que Dios da forma a toda familia humana, tal como dice Efesios capítulo 3 y versículos 14 y 15. Efesios 3, 14 y 15. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y dice aquí en el versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿De quien toma nombre? Toda familia en los cielos y en la tierra. En segundo lugar, pues hemos de ver ahora las estructuras y las ordenanzas de la creación de Dios, ¿no? Estuvimos considerando esto sobre todo en Génesis capítulo 2, ¿no? Las ordenanzas de Dios, las estructuras permanentes en la creación. Entonces Dios es el creador, como vimos, del hombre y la mujer, y también de la pequeña sociedad, el resultado de la unión del hombre y la mujer, que es la familia, ¿no? Primero el matrimonio, después la familia con los hijos. Entonces Dios es el creador de la familia humana, y entonces esto significa que Él tiene el derecho soberano sobre la familia humana, porque Él es el creador de la familia humana. Y tres, que Él sea el soberano de la familia humana, significa que no solamente Él la cree, Él crea la familia,
no solamente que él tiene el derecho sobre la familia, sino que también los hombres han de reconocer ese derecho sobre la familia humana. Entonces, el diseño de Dios para la familia es que ya por la creación el hombre es la cabeza de la mujer. El hombre es la mujer, la cabeza de la mujer. O leemos esto, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 7 y 8. Porque el varón ciertamente no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Nos dice que la mujer procede del varón y que ella también fue formada por causa del varón. Hay otro texto en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 13, y allí se nos dice que el hombre fue creado primero, tiene esa prioridad, por lo tanto, ya por la creación, ¿no? Aquí estamos hablando de creación. Por la creación, el hombre es la cabeza de la mujer. Pero este hecho del hombre como cabeza se ve confirmado y también, digamos, ampliado por el pacto de Dios. En el pacto de obras que estuvimos considerando, el hombre, como representante legal en el pacto ante Dios, comprendía también a la mujer, así como también a los hijos que tenían que nacer. De manera que, bueno, ya sabemos, cayó Adán, pecó, y entonces, por ese pecado, vino la condenación a todos, no solamente a Adán, sino también a toda la descendencia de Adán. Y tras la caída del hombre en pecado, en Génesis capítulo 3, vemos cómo se mantiene esta misma estructura de pacto. Es decir, que se continúa viendo la unidad de la familia y la unidad de los hijos juntamente con sus padres ante Dios. Lo vemos, por ejemplo, en el hecho de que Noé fue salvado del diluvio juntamente con su casa, es decir, su mujer, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Y esto es importante porque sabemos en 1 de Pedro capítulo 3 que el arca del diluvio era un tipo del bautismo cristiano. Posteriormente, con Abraham y el establecimiento del pacto de gracia perpetuo, vemos que esta misma estructura se sigue manteniendo, esta misma estructura de familia. En Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios dio la promesa a Abraham, ¿no? Podemos leerlo, en Génesis capítulo 12 y versículo 3, de que su promesa de bendición a todas las naciones vendría de su descendencia. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Abraham vemos. En Génesis 17 vemos el pacto de la circuncisión. Y ahí pues leemos en los versículos 7 y 8: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para, dice, ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. No es solamente la promesa a Abraham, sino es la promesa a Abraham y a su descendencia y a sus hijos. Y daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, y seré el Dios de ellos también, de la descendencia. Entonces Dios da también las promesas a la descendencia, a los descendientes de los creyentes. Y la figura de Abraham, sabemos, es importante para nosotros, los cristianos, en el Nuevo Testamento, porque es importante Abraham en el Nuevo Testamento. Lo leemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 4, en Gálatas capítulo 3. Entonces se sigue hablando allí de Abraham, y entonces de esta manera vemos
que también para en el Nuevo Testamento se mantiene esta misma estructura de pacto. Si Abraham es el padre de los creyentes en el Nuevo Testamento, eso significa que de la misma manera esas promesas son para los padres y para los hijos. Y esto es lo que vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? En el capítulo 2 y versículo 39, cuando se predica el Evangelio en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro dice: la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, la promesa de Dios. De la misma manera que en Génesis capítulo 17, seré tu Dios y el de tu descendencia. Y aquí está diciendo, pues, el de ser salvo tú y tu casa, tu familia. En Primera de Corintios capítulo 7, versículo 14, lo estuvimos también considerando hace semanas en el culto de oración, pues se les llama a los hijos de los creyentes que son santos. Es decir, pues miembros de la iglesia visible. Es lo que significa, ¿no? El apóstol Pablo escribe a los santos de la iglesia de Corinto, o de los santos de la iglesia de etcétera, etcétera, en cada carta suya. Los santos son los miembros de la iglesia visible. Y esto se confirma también en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4, con los mandamientos, las instrucciones que da Dios por medio de Pablo. Mandamientos a los hijos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Se lo dice a los hijos. Y también le da después mandamiento a los padres, con lo cual sigue considerando a los hijos miembros de la iglesia visible. Estos son los fundamentos teológicos, ¿no? Se puede decir a un nivel más profundo. Ahora vemos la base bíblica, que son más textos más concretos. Textos más concretos, como vamos a ver. Entonces no hay un mandamiento de decir, tienes que hacer un culto familiar. La palabra culto familiar, una vez más, no existe, pero sí que hay mandamientos de la palabra en ese sentido. Entonces vemos esto, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, leemos allí. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y se aparten de tu corazón, dice, todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces se les tiene que enseñar a los creyentes las cosas del Señor, las cosas de la palabra, se lo tienen que enseñar, y además vemos que unas palabras antes es todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. En capítulo 6 y versículo 7, el texto conocido como Shema, escucha Israel, ahí dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y dice, estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, es decir, mañana y tarde, cada día. Y bueno, pues a diario en las tareas de cada día, como también si sales de camino, ¿no? Te vas de viaje, pues también lo vas a hacer. Repetir las palabras del Señor a los hijos. En Deuteronomio capítulo 18 y 17, versículos 18 y 19, ahí tenemos algo parecido, pero está hablando de las instrucciones que se da al rey en Israel. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo traerá consigo y leerá en él, en el libro de la copia de esta ley, todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra.
Entonces vemos, son los mandamientos a un rey. Alguien te da, bueno, pues, si esto es un mandamiento para un rey, ¿qué tiene que ver conmigo, no? Pobre de mí, ¿no? Bueno, pues tiene que ver en el sentido de que la figura del rey, ¿no? Se puede ver que es la figura del padre por excelencia, ¿no? O el arquetipo del padre, no es otra cosa. Lo que está diciendo aquí del rey es lo que todo padre tiene que hacer. En el Salmo 1, versículo 2, que por cierto lo están aprendiendo a cantar los niños muy bien, estoy muy contento con ello. Salmo 1, versículo 2. Entonces dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Bueno, por supuesto es un mandamiento a la meditación personal de cada uno, pero a la luz de lo visto, el mandamiento de meditar en la ley es algo solamente, tan solo, exclusivamente personal, o ha de comprender también todas las áreas de la vida, incluida la familia, que se tiene que hacer también en la familia. Bien, pues entonces esta es la base bíblica. Después también tenemos ejemplos en la Escritura. Podemos leer ahora en Abraham. El ejemplo de Abraham en Génesis capítulo 18. Podemos leer ahí versículos del 16 al 19. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y leemos ahora: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces no solamente Abraham tenía que comportarse él como, por así decirlo, un buen cristiano, ¿no? Sino que él también tiene que, pues, enseñar y mandar a que sus hijos también guarden el mismo camino que él, ¿no? Si el Señor da a los hijos de Abraham las promesas de salvación, los hijos de Abraham y de los creyentes también tienen que ser enseñados entonces en la misma palabra de Dios, ¿no? Leemos también, por supuesto, otra base bíblica muy conocida, Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. El discurso final de despedida de Josué. Y dice entonces allí, Josué 24, 14 y 15: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses de quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Vosotros escoged a quién vais a seguir. Y dice Josué a todo el pueblo. Pero añade: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo, no solamente yo solo, a título personal, es yo, Josué, como padre de familia, y mi casa conmigo. También ahora en el Nuevo Testamento, alguien podría decir: no, es que esto es algo del Antiguo Testamento solo. También en el Nuevo, leemos en el libro de Hechos, esto es un pagano convertido, leemos ahí en Hechos capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice: y él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: Señor, ¿qué es lo que quieres? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de él. Cornelio estaba, por lo tanto, haciendo oraciones a diario al Señor, y después, cuando hace llamar a Pedro, entonces Pedro convoca a toda la familia. Convoca a toda la familia. Adelante entonces vemos
Sí, sí. Al otro lado, el versículo 24 dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo llamado él a sus parientes y a los amigos más cercanos, para que él les predicara la palabra de Dios. Y de manera que cuando pues se derramó el Espíritu Santo, vemos que se derramó el Espíritu Santo en el versículo 44, pues sobre todos los que oían la palabra, es decir, también no solamente sobre Cornelio, sino también sobre él y su casa. Él oraba a diario, él además, entonces, cuando viene Pedro a predicar, convoca a todos los suyos también para que ellos los escuchen, y recibe por lo tanto también el Espíritu Santo, no solo Cornelio, por supuesto, sino también los suyos. También está el caso, por supuesto, de Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice: persiste tú lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y entonces vemos en capítulo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, antes, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, quien les enseñó la palabra de Dios entonces a Timoteo, pues sobre todo en el hogar, la abuela y también pues la madre, ¿no?, que eran creyentes. Bien, pues entonces después de repasar todo este fundamento bíblico y teológico, se puede sacar conclusiones acerca del carácter del culto familiar, diciendo que el culto familiar está dominado por la idea bíblica del pacto de la gracia. El pacto de la gracia. Es decir, que los hijos están comprendidos en el pacto en y por la fe de los padres, y que por lo tanto es la responsabilidad de los padres vivir ante los hijos en esta fe, y también es responsabilidad de los padres transmitir esta fe a los hijos. Entonces vemos que este culto familiar es entonces algo que también da forma a la vida de la Iglesia de una manera especial. Dicho ya de entrada, el modelo de Iglesia, de la Iglesia reformada, pues no suele ser el de una iglesia activista, es decir, que se multiplican las reuniones y las actividades en la iglesia, ¿no?, como es algo común, lo corriente en el mundo evangélico, que se multiplican reuniones y cultos prácticamente a diario, porque en el mundo evangélico es un modelo mucho más activista, ¿no?, de actividades. Entonces, el énfasis en la iglesia reformada, pues sobre todo recae en el día del Señor, que se ha de guardar santo. Y juntamente con el día del Señor está el culto familiar, son los dos grandes pilares. Y entonces, bueno, fuera del día del Señor, normalmente está el culto de oración, ¿no?, que se guarda se puede decir, sí, es algo básicamente de tradición, pero no se puede decir que sea ordenado. De hecho, no hay una orden en la Escritura de tener un día en especial, que sea el miércoles o el martes o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo de la multiplicación de cultos a diario. Hubo un tiempo que nosotros estuvimos haciendo misión, ¿verdad?, durante muchos años, haciendo culto a diario. Y hay también iglesias y denominaciones que hacen culto a diario. En Ginebra, en los tiempos de Calvino, pues inmediatamente después de la Reforma, también hubo cultos a diario. Pero ese no es el modelo que ha perdurado en las iglesias evangélicas, en las iglesias reformadas hasta la actualidad, ¿no? Entonces, por otro lado, también estaremos de acuerdo que si solamente la única vida espiritual, por así decirlo, es en domingo, pues esto puede ser, entre comillas, como muy escaso, ¿no?, o muy insuficiente en términos sobre todo de edificación. Entonces, ¿cómo llenar, entre comillas, el vacío? Pues ya digo, en el mundo evangélico
están las actividades, pero además está otra idea, ¿no? Que, a ver, tradicionalmente se utiliza la palabra conventículo, no sé si os suena, en todo caso da igual, porque es decir, es la idea de la reunión de creyentes en casas, ¿no? Hoy en día se le utiliza la palabra sobre todo células, ¿no? Incluso se dice reuniones de células, ¿no? Nuestra iglesia hace reuniones de células, ¿no? Reuniones de creyentes por las casas sin la presencia del pastor o de responsables de ancianos de la iglesia para estudiar la Biblia o para compartir, ¿no? Para estar hablando y estar orando juntos. Y la idea entonces es que al final cualquiera, ¿no? de los creyentes, y estamos diciendo que no son pastores, que no son ancianos, etc., puede llegar a tener un papel de liderazgo, de guiar, ¿no? Cada uno su propio grupo. Y este no es una cosa nueva, este es el modelo del pietismo. Esto comenzó con el pietismo del siglo XVII en Alemania y es también lo propio del metodismo en su inicio. Y hoy en día, ya digo, en el mundo evangélico se utiliza esta expresión de grupos de células, iglesias de grupos de células. Bueno, pues entonces fijémonos, ¿no? ¿Qué tenemos que pensar de todo esto? Pues hemos de darnos cuenta que la idea, ¿no? La idea de este grupo, reuniones de grupos de creyentes por las casas, etc., es algo que está específicamente rechazado en el modelo del culto familiar. Entonces volvemos entonces a Escocia, ¿no? Esto se puede ver en el directorio del culto familiar de 1747, es el conocido. El directorio, la guía del culto familiar, es el que se puede encontrar tranquilamente, fácilmente en español por internet. Y ahí se da pues toda una serie de instrucciones para, fijémonos, evitar que los cultos familiares se conviertan en cultos de distintas familias juntas. De distintas familias juntas. Porque si son distintas familias juntas, tenemos entonces, pues esto, el conventículo, una célula, ¿no? En el prefacio, en la introducción de esta guía, de este directorio, se dice que los objetivos para implantar los cultos familiares son: 1. Promover la reforma nacional; 2. Cultivar la piedad de los miembros; y finalmente 3. Dice, fijémonos, el impedir la división y el cisma en la iglesia. Y sabemos pues que todo esto pues entonces es lo que lleva a cabo el culto familiar. Y el culto familiar entonces da una forma específicamente reformada de iglesia sobre la base que hemos visto de la teología del pacto y por otra parte también del respeto al principio de, digamos, de la autoridad en la iglesia por parte del pastor y de los ancianos y del consejo. Entonces es por eso también que, por supuesto, en el mundo evangélico normal, que no se hace atención a la teología del pacto, pues entonces no se hace culto familiar y se busca entonces más actividades, más activismo y más grupos de creyentes, ¿no? Digamos, de células o conventículos, como lo queramos llamar. Bien, pues entonces ahora pasamos a una cosa ya más práctica, ¿no? Ya nos va a resultar esto un poco más, ¿no? Llegado a este punto más práctico. ¿Cómo llevar a cabo un culto familiar? Entonces, el culto familiar consta principalmente de 3 partes. Primeramente, la lectura diaria en la palabra de Dios, una lectura consecutiva en los libros de la Biblia, por supuesto por partes, ¿no? No es aquello de estar aquí leyendo pues, 15 capítulos un día y el otro día 3 versículos, sino de una manera constante, continua, repetida, ¿no? Segundo, canto de salmos. Y tercero, la oración. Lectura, canto, oración. A esto, cuando los niños son pequeños, se tiene que añadir también el aprendizaje por medio de la memorización del catecismo infantil o catecismo menor. Si son antes de 7 años, el catecismo infantil. Si son mayores de 7 años, ya se considera que pueden aprender el catecismo menor. Y bueno, ya sabemos, hoy en día esto de memorizar no está pues prácticamente muy de moda, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos enseñaron, supongo que todavía, ¿no? Nos enseñaron las matemáticas, las tablas de los números, del 2, etc.
a base de memorizar y de aquí no se va. Yo tengo muy mala memoria, como todo el mundo sabe, pero eso no lo olvido. Lo que uno aprende memorizado en los primeros años de la vida no se va. Por eso es importante aprender, memorizar versículos de la Biblia, textos de la palabra, salmos, todo lo que tiene que ver con el Señor y preguntas también de catecismo, porque eso va a permanecer ahí. Bien, pues entonces, ¿cómo decretó entonces esta acta de la Asamblea General del año 1739? Este culto familiar se tiene que dar, dice, cito, en cada familia tanto mañana como tarde. Estas 2 veces al día, idealmente. Ya vamos después a hablar y vamos a comentar esto un poco. Idealmente sería que toda la familia se junta las 2 veces a diario para hacer culto a Dios. Si esto no es posible, pues al menos una de ellas, de estas 2 reuniones, ¿no?, de estos 2 cultos en familia, pues al menos intentar que toda la familia esté reunida para hacer culto familiar, ¿no? Y esto hoy en día, hombre, nos puede parecer imposible, ¿no? Nos puede parecer utópico, ¿no? ¿Cómo nos vamos a reunir 2 veces toda la familia a una misma hora, sobre todo por la mañana, ¿no? Cada uno comienza el día a una hora distinta hoy en día, ¿no? Es normal, es así. Pero si nos damos cuenta, no es una cosa tan difícil, lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces es cuestión simplemente de ver la importancia de esto e intentar llevarlo a la práctica. Entonces vemos ahora qué es lo que se requiere para el culto familiar. Para el culto familiar se requiere que cada miembro de la familia tenga su Biblia y que todos entonces tengan la misma versión de la Biblia. Y no creo que sea recomendable que los niños vengan al culto familiar con su Biblia de dibujitos, ¿no? Es decir, si los niños han aprendido ya a leer, pues entonces tienen que venir con su Biblia, la misma Biblia que papá y que mamá, ¿no? En la misma versión que los dos, ¿no? Para que el niño no esté tampoco perdido, y nosotros también, ¿no? Entonces, cada uno con su versión de la Biblia y cada uno también con su salterio, para poder cantar, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un poco un esquema de culto familiar? A grandes líneas, ¿no? Se puede comenzar primero con una breve oración pidiendo la bendición del Señor sobre el culto. En segundo lugar, el canto de un salmo. En tercer lugar, la lectura de la Biblia, que sería de un capítulo, o de un párrafo, ¿no? Si es un capítulo muy largo, de 50, 70 o más versículos, ¿no? Pues entonces es bueno fraccionarlo, ¿no? El Salmo 119 se tiene que fraccionar así, ¿no? Entonces, ya digo, si todos de la familia ya saben leer, si los niños ya saben leer, entonces leer unos versículos a cada uno. Y entonces, bueno, fijémonos, de esta manera nuestros hijos aprenderán a leer leyendo la Escritura, leyendo la Biblia. Es algo importante. Después de la lectura de la palabra, es bueno, se puede tener una pequeña conversación, ¿no? Y llamar la atención a un punto de lo que dice aquí la Biblia, ¿no? ¿Te has dado cuenta de lo que dice aquí? ¿Qué dice este versículo? Tal, ¿no? También hay Biblias, ¿no? Que pues, al final de cada capítulo te dan un pequeño pensamiento, ¿no? Pequeño, unas cuantas frases, ¿no? 30 segundos, 1 minuto, no más, ¿no? Para leerlo y para meditar un poco. Se centra sobre todo en una idea, ¿no? Es sobre todo eso, centrarse en alguna idea, en algo que uno pues haya descubierto, yo qué sé. No se trata de hacer entonces un estudio bíblico de compararlo todo con todos los versículos, todas las versiones, no es esto. Entonces se puede recurrir también a leer comentarios devocionales de la Biblia, por ejemplo el de Matthew Henry, ¿no? O también, ya digo, hay Biblias que al final del capítulo, como la Biblia de la herencia reformada, dan un pequeño párrafo, muy pequeño párrafo de pensamiento, ¿no? Acerca de lo que se ha leído. Entonces, en esta parte de conversación, de aplicación, digamos, es el lugar donde el padre puede ejercer de cabeza o de líder espiritual en la familia, también ejerciendo
disciplina con palabras, pero disciplina en el sentido de hablar con sabiduría y amor, ¿no? En el sentido, por ejemplo, si los niños están haciendo algo bien, ¿no? Como creyentes en el Señor, alabarlos y animarlos, ¿no? Si están a lo mejor algo que se necesita corregir, pues también de esa manera, corregir sus errores o faltas. Entonces, si hemos dicho, si hay niños pequeños, se les tiene que repetir algunas preguntas del catecismo, ¿no? Algunas, 3, 5, para que las vayan memorizando, y concluir con una oración final. Y entonces, en cuanto a la oración final, es conveniente que contenga todas las partes de la oración. Primeramente, la adoración, que es adorar a Dios centrándose en alguno de sus atributos, por ejemplo, su omnipotencia, su eternidad, su santidad, su justicia, su bondad, etc. Adorándolo por ello. En segundo lugar, la confesión de pecado. Tanto el pecado original como también los pecados en particular que se cometen, ¿no? En tercer lugar, la súplica. De esa manera estamos expresando nuestra dependencia de Dios, pidiendo entonces por motivos espirituales. Por ejemplo, por la fe, para que el Señor nos dé el Espíritu Santo, por la justificación, por la santificación, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, la intercesión, es decir, orar por otros, pedir por necesidades, tanto de esta vida como también espirituales, tanto de nuestra familia como de otros, de hermanos de la congregación, de otras congregaciones, de naciones, de la situación que está viviendo en el mundo, de la paz entre las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, pues, acciones de gracias por las bendiciones del Señor, por las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Y bien, entonces, surge ahora la pregunta si las oraciones tienen que ser siempre totalmente variadas para evitar la repetición, para evitar entonces, entre comillas, el aburrimiento. Y ciertamente es apropiado que variemos, ¿no? Para que nosotros vayamos creciendo en nuestra vida de oración y también los niños, ¿no? Pero no necesariamente esto significa que sea absolutamente variada siempre. Porque que haya siempre, es decir, ya la oración de por sí va a tener siempre la misma estructura, por un lado, y por otro, pues hombre, hay motivos de oración que se repiten siempre, ¿no? Por ejemplo, si tenemos familiares no convertidos, pues hemos de seguir orando siempre hasta que se conviertan. Entonces hemos de ser ahí, pues sí, bastante repetitivos y no pasa nada. Son motivos, son temas de oración continuos, son los temas de oración de cada familia, que la familia presenta continuamente ante el trono del Señor. Otra pregunta, ¿han de orar todos y cada uno de la familia en todos y cada uno de los cultos? Bueno, algunos hermanos así lo hacen, hemos conocido, pero el problema a todo esto que yo veo es doble. Primero, una cosa a tener en cuenta, intentar que estos cultos no se alarguen demasiado, ¿no? Pues entonces si esto ya se vuelve demasiado pesado para los niños, etc., pues entonces es algo difícil, ¿no? De mantenerse en el tiempo. Pero también porque, fijémonos todo lo que hemos visto de la autoridad del padre, ¿no? De la estructura del pacto. Entonces, el culto familiar está bajo la responsabilidad y la dirección, sobre todo, del cabeza de familia, porque para eso es cabeza de la familia, ¿no? Y es bueno entonces que el culto familiar sirva para expresar y para dar forma a esta realidad. Aquí el padre es la cabeza espiritual de la familia. Por lo tanto, también, por supuesto, es bueno que también los niños oren, por supuesto, y es el lugar donde los hijos van a crecer orando, en la oración. Entonces se puede también instaurar momentos fijos durante la semana, que a lo mejor haya más tiempo, ¿no? Que no vayas tan deprisa porque te tienes que ir corriendo a la cama, porque te tienes que madrugar mañana, ¿no? Al día siguiente, pues entonces que los niños puedan tranquilamente orar, ¿no? Bueno, pues entonces
Ahora veamos, ¿cuáles han de ser las características del culto familiar? Pues sobre todo las características han de ser tres. Primero, la brevedad, ¿no? Ya digo que si vas a hacer un culto como el culto de domingo, pues 1 hora y media, pues es difícil para un niño pequeño. 10-20 minutos puede estar bien. Después, la segunda, consistencia. Esto significa hacerlo cada día. Y por supuesto, mantenerlo cada día comporta dificultad, pero el esfuerzo para superar la dificultad será entonces nuestra manera de expresar lo que tantas veces decimos, que Dios es lo primero de nuestra vida, lo más importante de nuestra vida, ¿no? Pues es de esa manera que se expresa, de una manera práctica. El culto familiar entonces ha de ser visto como la parte no negociable de nuestras vidas, como por otra parte, por ejemplo, la asistencia a los cultos en el Día del Señor, los cultos en la iglesia en el Día del Señor. Todo lo demás es secundario. Se puede hacer, se puede no hacer, pero eso se debe ver como fundamental, ¿no? En tercer lugar, la solemnidad. Es decir, el culto ha de tener brevedad, pero tampoco ha de hacerse a la carrera, ¿no? Bien, pues ahora a ver la cuestión que hemos ya un poco avanzado antes, ¿no? Que puede sonar un poco extraña en principio. La cuestión de los dos cultos, mañana y tarde. ¿Es algo utópico hacerlo? Ya digo, es algo muy difícil que los miembros de la familia podamos coincidir siempre y sobre todo por la mañana. Esto ya de entrada es así. Vivimos en ciudades y aquí en Cataluña también hay un ritmo que todos sabemos, ¿no? Pero, a ver, si hay la posibilidad, por ejemplo, de encontrarse por la mañana, si no la hay, pues no la hay, pero si hay la posibilidad, ¿no? Aunque sea a lo mejor intentando ajustarte un poco, ¿no? A lo mejor que tienes que levantar 10 minutos antes, ¿no? Pues si hay la posibilidad, entonces, intentarlo. Y con todo y con eso, a lo mejor no podemos estar todos por la mañana. Bueno, pues entonces, si, por ejemplo, el padre ha ido a trabajar, pero la madre ha sido la que ha levantado los hijos, pues entonces la madre puede tener el culto familiar con los hijos a la hora del desayuno. Ya digo, no hace falta que haga una cosa enorme, simplemente es cuestión de leer un poco la Biblia, de orar al Señor, ¿no? Y pues cantar unos versículos de los salmos, no hace falta cantar un salmo entero, ¿no? Entonces es algo que se puede hacer de esa manera, pero sobre todo es a la hora de la cena, normalmente en la que nos encontramos todos, y estamos poniendo la televisión, estamos pues, nuestra hora junta es la de la cena y después pasar a la televisión, ¿no? Entonces vemos, todo está ritmado sobre todo por la cuestión de las comidas, ¿no? Desayuno, cena, y es por eso que es preferible hacerlo en las horas y los momentos de esta comida. De esta manera también, por otra parte, hay beneficios espirituales, porque de esa manera no solamente estamos pensando en la comida, ¿no? No solamente de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios, como dice la palabra, ¿no? Y también leemos en 1 Corintios 10:31 que si comemos o si bebemos, lo debemos hacer todo para la gloria de Dios. Vamos, si comemos o si bebemos. Entonces, bueno, si se hace esto, si se consigue, si se establece, entonces se puede hacer los dos cultos y se puede leer entonces 2 capítulos de la Biblia al día, ¿no? O partes de ellos, si son, pues, ¿no? También se puede leer la mitad de un capítulo, no pasa nada, ¿no? Entonces se puede hacer, por ejemplo, que por la mañana se lea el Antiguo Testamento y por la noche se lea el Nuevo Testamento. De esa manera, el Antiguo Testamento pues, se puede encontrar dirección del Señor en cosas prácticas para la vida, ¿no? Con sus mandamientos. Y en la otra, pues que sea también algo pues, más de nuestra fe con el Señor, ¿no? Y de su salvación por medio del Señor Jesucristo. En cuanto al canto de los salmos, bueno, pues ya he dicho, ¿no? Es la cuestión de tiempo, hay que mirarlo. Si no hay tiempo por la mañana, por lo que hemos dicho, pues entonces, bueno, por lo menos por la noche que sí que lo haga, pero que por lo menos haya un culto durante el día en el que todos podamos cantar los salmos y de esa manera también
Una cosa importante es que se aprenden a cantar los salmos, y ya que venimos entonces a la iglesia habiéndolos aprendido, ¿no? En casa, primeramente. Bien, pues entonces el día del Señor también ha de ser un día especial para los cultos en familia. No es aquello de que, bueno, como he ido ya a la iglesia, en casa ya no hago culto familiar, ¿no? La iglesia no es el sustituto del culto familiar. Es el día del Señor para que tengamos pues, tiempo personal para leer y para orar, pero también como familia. Y entonces es bueno que intentar tenerlo entonces sí, ahí no hay ningún problema, ¿no? Por la mañana antes de venir al culto, tener un pequeño tiempo de culto familiar, ¿no? Y de esa manera también estaremos ya con una mente un poco más espiritual pensando en la palabra del Señor antes de venir a la iglesia. Bien, pues entonces ya, hermanos, ya concluimos y quisiera hacerlo con una palabra de exhortación, ¿no? Al culto familiar, ¿no? A ponerlo en práctica, ¿no? Que, como hemos visto, es un deber, ¿no? Fijémonos, ¿no? Hasta qué punto los hermanos en Escocia eran celosos en esto, que el directorio, la guía del 1747, establecía que la negligencia continuada de hacerlo, pues de practicar el culto familiar, se veía como un motivo de disciplina en la iglesia. Pero fijémonos, hermanos, que más que un deber, tenemos que considerar, o no solamente como un deber, pero hemos de considerar el culto familiar sobre todo como un medio de gracia, como un medio de bendición a nuestros hijos y para nosotros también. Fijémonos, primero, es el medio para la presencia de Dios en la familia, en el hogar. El culto familiar aleja al diablo de nuestras vidas, de nuestro hogar, y por el contrario hace que el ojo y el oído de Dios esté sobre la tienda de los justos. En segundo lugar, el culto familiar es el medio de recibir para toda la familia la palabra de Dios. Hemos de recibirlo cada uno personalmente, individualmente, y cada uno tiene su ritmo y su capacidad, pero el culto familiar es entonces el momento para que todos al mismo tiempo reciban la misma porción de la palabra, y es también algo importante, como entidad familiar, ¿no? Y de esa manera, pues estamos todos siendo alimentados por la misma porción y al mismo ritmo. En tercer lugar, es el medio para presentar los niños a Dios. ¿Para qué? Pues para que el Espíritu de Dios sea derramado en sus almas, en sus vidas, y cumpla así las promesas de su pacto. Me refiero a que estemos de esa manera orando y que también los cultos familiares entonces sea el medio privilegiado para que Dios obre en ellos la regeneración, el llamamiento eficaz, la conversión de los niños, así como también crezcan en la santificación, es decir, la obra de la salvación en ellos. Y sabemos, hermanos, que nosotros, los padres creyentes, no podemos dar la gracia de Dios a nuestros hijos, ¿no? La gracia de Dios la da Dios, ¿no? La gracia de Dios la da Dios. Pero esto no hace vanas las promesas de Dios en el pacto. Porque si nosotros como padres hacemos nuestra parte, esforzándonos a dar culto a Dios con nuestros hijos, entonces podemos esperar a que Dios cumpla su parte en el pacto. Con esto no quiero decir que sea entonces un negocio a medias, ¿no? Por así decirlo. Por supuesto que si nosotros no hacemos nuestra parte, Dios puede hacer la suya. Dios es todopoderoso para cumplir su pacto, para cumplir sus promesas en sus hijos. Pero si lo hace, lo hará a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. Nosotros no seremos el medio para que se cumpla. Dios lo hará a pesar de nosotros. Por lo tanto, es mejor guardarlo nosotros. Porque de todas maneras, si lo hacemos nosotros, eso será también la manera de bendecir a nuestros hijos y puede llegar a proteger a nuestros hijos de muchos males, ¿no? Los cultos familiares, pues, entonces, son los medios para que Dios puede usar para corregir al niño si hay un pecado, hay una falta, si está cogiendo un mal camino, etcétera, etcétera, para que el Señor lo contenga por medio de su palabra, ¿no? Y su espíritu.
En cuarto lugar, el culto familiar une a la familia. Antiguamente se decía en las iglesias evangélicas, ¿no? Antiguamente, algo que habremos oído tal vez, ¿no? Que la familia que ora unida permanece unida. La familia que ora unida permanece unida, y esto es bien cierto porque al hacer el culto familiar hay estos vínculos espirituales, unos vínculos que en Cristo son irrompibles, ¿no? En quinto lugar, el culto familiar es el medio para recibir respuestas de Dios a las oraciones de la familia. Hay motivos de oración que solo lo puede presentar cada familia en particular por separado, porque atañe sola y única y exclusivamente a esa familia en particular y no a la otra. Tanto de motivos espirituales como también de cosas de esta vida. Entonces, si abundamos en el culto familiar, veremos también las respuestas de Dios a nuestras oraciones como familia. Y esto es una gran bendición. Sexto, pues por el hecho de cumplir fielmente en el culto familiar, pues podemos llegar a tener un gran consuelo si, por ejemplo, nos vemos en aflicciones extraordinarias de cualquier tipo. Es decir, sabemos que en el mundo tendremos aflicción, pero a veces nos vienen aflicciones extraordinarias, ¿no? Si esta llega, sabemos que no es debido a la ira de Dios, al castigo de Dios o a la disciplina de Dios. Mirad, hermanos, tenemos el texto este de Jeremías, capítulo 10 y versículo 25. Jeremías 10, 25. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen, sobre las naciones que no invocan tu nombre. Sobre las naciones que no invocan tu nombre, literalmente, sobre las familias que no invocan tu nombre. Esto estará corregido en la próxima revisión. Sobre las familias que no invocan tu nombre. Entonces, vamos, este texto es tanto una advertencia a las familias que no oran, como también un gran consuelo para las familias que sí oran, ¿no? Y después, en séptimo lugar, el culto familiar proporciona una mucha mejor preparación para el culto público en el Día del Señor, tanto por el efecto, digamos, acumulado de haberlo hecho todos los días de la semana, como también por hacerlo en el Día del Señor antes de ir a la iglesia. Y ahora, pues hermanos, para concluir ya sí, quisiera dar una palabra final, ¿no? Y bueno, pues si estamos casados, si pensamos que lo vamos a estar, si estamos casados, todavía no tenemos hijos, entonces, y todavía no hemos comenzado a hacer el culto familiar, pues entonces propongámonos hacerlo ya. Propongámonos instaurar el culto familiar en nuestra familia. Y que en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestro bloque de piso, que al menos haya una casa, una familia que haga culto familiar que sea la nuestra, ¿no? Entonces, pensemos una cosa, hermanos, el tiempo se pasa volando. El tiempo se pasa volando. Cuando nos queramos dar cuenta, ya los hijos habrán pasado los 20 años. Y quedarán pues muy pocos años ya para que cada uno comience a hacer su vida. Son 20, 25 años lo que tenemos los hijos, no más. Esto es una generación. Y el tiempo pasa muy deprisa. Cuando te das cuenta ya se han pasado los 25 años. Hay que redimir el tiempo, nos dice la palabra de Dios, y la mejor manera de hacerlo pues es de comenzar a hacerlo ya, en medio del culto familiar. Y pensemos también que es el mejor camino de reforma, ¿no? Está el Día del Señor, pero está también entonces el culto familiar. No puede haber una verdadera reforma en nuestros días a un nivel nacional, ¿no? Si no hay reforma en estos tres ejes. Primero, la reforma personal. Segundo, la reforma familiar, como estamos viendo. Y entonces ya de esta manera se llega a la reforma nacional, ¿no? Para la gloria de Dios, pues.
Hermanos, que así sea y que el Señor nos ayude, ¿no?, a ponerlo en práctica para que podamos ver también estas bendiciones sobre nosotros, nuestra familia, nuestros hijos y sobre nuestra congregación. Que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.